Bueno, shalom, shalom para todos. Un saludo muy, muy cariñoso. En este día donde vamos a terminar de estudiar el libro de Números o Ben Midbar, en esta serie llamada El fin o el propósito de la Torah es Yeshua. Nosotros hemos venido desde el mismo Génesis 1, hemos venido descubriendo a Yeshua presente en cada porción de la Torá y haciendo el cumplimiento de ella. En esta ocasión también vamos a ver muchas revelaciones de Yeshua con respecto al tiempo final, porque lo que nosotros vamos a entrar a estudiar en estas dos porciones de la Torá, en estas dos últimas porciones del libro de Números, nos va a llevar directamente al tiempo final donde Yeshua nos había advertido a nosotros nos había dado toda la profecía. Recuerden que la reveló a Juan en el libro de Apocalipsis, pero también nos lo había anunciado en el libro de Mateo. En este día nosotros, como les digo, vamos a terminar el libro y vamos a estudiar las dos porciones de la Torá, la Parashá Matot, que significa tribus, y la Parashá Masei, que significa jornadas. Uno de los momentos en que nosotros vamos a entender el privilegio que hemos tenido de escuchar la voz del Eterno para llamarnos a descubrir nuestra verdadera identidad y saber que somos parte del pueblo de Israel, que somos la casa de Israel, que vamos a ser unidos al final a la casa de Judá, nos llena a nosotros de alegría, porque hoy sí nos encontramos nosotros, digamos, como en medio del plan, sin un plan que nosotros no podíamos entender cuando pensábamos que éramos gentiles. Eso era completamente incomprensible dónde estaba el lugar nuestro. Pero yo quiero invitarlos a que hoy, aprendiendo el fin desde el principio, nosotros podamos ubicar lo que va a ser nuestra entrada a la tierra prometida y todas las promesas futuras que nosotros tuvimos, como les decía, a través de Yeshua y a través de los demás profetas también. Fíjense, cuando nosotros hacemos el recuento de las jornadas de Israel, nosotros tenemos que pensar en nuestra propia vida, porque nosotros tenemos unas jornadas que hemos seguido y ahora las vamos a ver en esta porción de una manera mucho, mucho más clara. Yo espero que al terminar este estudio nosotros nos sintamos mucho más seguros de nuestra identidad como casa de Israel. Que nunca más permitamos a nadie, a ningún maestro que nos llame gentiles, porque es que nadie está por encima del Todopoderoso. Y hoy nos siguen diciendo gentiles, no, son judíos y gentiles y la gente se queda lo más tranquila. Pues no, nosotros somos la casa de Israel. Lo que está ocurriendo hoy es un evento absolutamente maravilloso porque estaba predeterminado por la voz del Eterno, que jamás falla a su palabra. Algo que a nosotros nos conecta entre todo esto de saber nuestra identidad, nuestras jornadas, con estas porciones de la Torá, es precisamente encontrar la fidelidad del Padre a su palabra. El Padre nos había dicho a nosotros que nos revelaría la identidad al final de los tiempos, cuando se cumpliera el tiempo de los gentiles y cuando el velo fuera quitado. Y después de 2 días, según el profeta Oseas, y literalmente ocurrió así. Porque nosotros tenemos un Dios fiel a su palabra. Él no falla, todo lo que está escrito, así va a ser, así se va a cumplir. De manera que eso nos lleva a esta primera ordenanza que nosotros encontramos en esta paracha, en Números 30, donde nos habla de los juramentos o del valor de nuestra palabra en general. En este momento yo les comparto que vamos a hacer una reflexión muy fuerte, pero fue una reflexión que el Padre me dio estudiando esta porción de la Torah. Y la voy a compartir con ustedes porque así siento que es mi labor para el Padre. El Padre me muestra a mí lo que yo debo compartir con ustedes.
muchas veces no cae bien a la gente, digamos. La gente es como que se sacude, como que se atemoriza, pero definitivamente nosotros tenemos un Dios vivo que nos guía a través del Espíritu Santo y vamos a ver lo que vamos a compartir en el día de hoy. Este capítulo número 30, números 30, nos habla a nosotros de autoridad. Este es un fondo que es muy importante de entenderlo. Y sobre todo que es muy importante de entenderlo porque nosotros vemos que lo que si algo está tratando de romper el enemigo en este tiempo es el orden de autoridad. Así que entremos en el estudio de la palabra para que entendamos todo esto. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Yud-Heh-Vav-Heh ha mandado. Aquí empezamos a ver el tema de autoridad. ¿A quién le habla Moisés? Moisés le habla a los príncipes de las tribus. Fíjese, es como yo voy a enviar el mensaje con ustedes porque ustedes son la autoridad sobre cada una de las tribus. Pero ustedes van a escuchar lo que dice Yud-Heh-Vav-Heh, que es la autoridad sobre todo en los cielos y en la tierra. Dice el verso 2, cuando alguno hiciere voto a Yud-Heh-Vav-Heh, a Yahweh, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Vamos a analizar este mandamiento. Y aquí es donde yo les voy a compartir esa revelación que el Padre me dio, que también a mí me ha tenido sacudida. Es decir, para mí fue un choque muy fuerte. Fíjense esto, volvámoslo a repetir. Cuando alguno hiciere un voto a Yud-Heh-Vav-Heh o hiciere juramento ligando su alma, no quebrantará su palabra. Recordemos, el Eterno es fiel a su palabra. Ni una sola palabra del Eterno caerá en tierra sin cumplirse. El Padre lo dijo y así se hace. Y esa es la mayor confianza que nosotros podemos tener con el Eterno. Ahora, analicemos primero la palabra voto. La palabra voto en hebreo es la palabra nadar, que significa promesa, algo prometido. Cualquier cosa que nosotros muchas veces estamos en una situación angustiosa, de peligro, de escasez, y le hacemos promesas al Eterno. Ay, yo te prometo que voy a hacer esto y lo demás allá. Y mentira, una vez que se cumple lo que recibimos, digamos, de parte del Eterno, la bendición, ya nos olvidamos de lo que nosotros prometimos. Eso es lo que no quiere el Eterno. La palabra juramento o shebúa hace referencia a prometer no hacer una actividad permitida. Un juramento 7 veces confirmado, que cuando yo hago el juramento, yo estoy comprometiendo todo mi ser delante del Eterno. Delante del Eterno. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo una promesa, ¿qué es lo que nos dice primero que todo el Eterno? Dice que si hacemos una promesa, un juramento a Él, tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir, o mejor no hagamos ningún juramento. Mejor no hagamos ninguna promesa. Así nos lo dijo Yeshua. No, digo, es mejor que ustedes no juren por nada, ni por el Eterno, ni por lo que hay en el cielo, ni por lo que hay en la tierra. Él dijo, no lo hagan, más bien no hagan juramentos, pero no hagan una promesa que ustedes no vayan a cumplir. Recuerden que estamos hablando de autoridad, estamos hablando de autoridad. Y por lo menos pensemos antes de pasar a ese punto importante, pensemos en esto. Pensemos en nosotros como adultos, como padres de familia, en un momento dado. Nosotros somos la autoridad en la casa. El hombre, recuerden, el hombre está bajo la autoridad de Yeshua, la mujer bajo la autoridad del esposo y los hijos bajo la autoridad de los padres. No podemos fallarles tampoco a ellos en la expresión de promesas y de votos que hacemos. No hay nada que haga perder más la confianza de los hijos que un padre o una madre que no cumplan sus palabras, que no puedan confiar. Eso lo ha dicho tantas veces, eso no es verdad. Eso hace que se rompa la confianza, el respeto,
el acatamiento de las órdenes mismas que uno quiere o del orden que uno quiere imponer en el hogar para que haya una familia que honre y dé testimonio del Eterno. Estudiar este tema de los votos y de los juramentos es muy importante, porque si nosotros no somos fieles a la palabra que decimos, entonces nosotros perdemos absolutamente la confianza de quien nos está escuchando. Y nosotros fuimos llamados, por ejemplo, a atraer a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero si prometemos cosas que después no cumplimos, nos van a creer van a creer que si nosotros, como digamos como que estamos representando un Dios fiel, van a creer en la palabra que les estamos dando, con toda seguridad que no. Pero vamos a un punto, aquí es donde yo quiero contarles qué fue lo que pasó y lo que a mí también me ha tenido bastante sacudida. En el día de Yom Kippur, desde que yo aprendí las raíces hebreas, ya en el año 2000, comenzando en enero del 2001, yo siempre estuve al lado en congregaciones mesiánicas con rabinos judíos y aprendí la celebración de Yom Kippur. Aprendí y de las tantas cosas buenas que aprendí, de las tantas cosas de bendición que había aprendido. Yo había aprendido también que en el día de Yom Kippur, digamos que la celebración bueno, es que celebración parece como con mucho gozo, pero el cumplimiento de ese día de presentarnos delante del Padre comenzaba con una tradición, digamos, que se llama el Kol Nidre. El Kol Nidre es una declaración acerca de los votos y de las promesas que se hicieron en el pasado y no se pudieron cumplir por alguna razón, así lo veía yo hasta este año. Votos que no se pudieron cumplir y presentábamos delante del Eterno esos votos. Hasta ahí pues parecía todo correcto, porque al fin y al cabo, si por algún motivo habíamos fallado, hoy que estamos estudiando la Torah y estamos aprendiendo, pues entonces pedíamos perdón por esto que habíamos incumplido por alguna razón. Lo que yo nunca había entendido, francamente, que como que no había hecho como esa relación, que fue el Padre el que me la reveló de una manera extraordinaria en este año, es esta. La oración de Kol Nidre, que más que una oración es una declaración. O sea, fíjense, esto es importante. El Kol Nidre no es una oración, es una declaración que hacemos, donde cortamos con todos esos votos que no se pudieron cumplir, pero donde se declara que los futuros votos y las promesas que hagamos tampoco van a ser válidos. Es decir, al declarar que todos los votos son absueltos, remitidos, cancelados, declarados nulos y sin valor y no en vigor vigente. Literalmente lo que estamos diciendo a través de esta parte, digamos, introductoria al Yom Kippur con la declaración del Kol Nidre, es que nosotros desde ahora anticipamos que no vamos a cumplir con los votos y las promesas que hagamos. Como si pidiéramos perdón por anticipado de los pecados que vamos a cometer en el año que comienza. Y francamente les digo que para mí fue una sacudida muy grande porque yo misma he venido haciendo esta oración y verdad que nunca había caído en cuenta de esto. Cuando yo busqué la historia, esto me llevó a la historia de esta tradición y fue el yerno de Rashi, muy conocido en el medio, Meir ben Samuel, el que estableció el cambio de lo que se hacía originalmente alrededor del año de como 1160, algo así. O sea que estamos hablando de algo muy antiguo y muy relacionado con eventos que hoy están sacudiendo al mundo. Es muy relacionado con eventos que hoy nosotros estamos sorprendidos de ver
cómo se está llevando a cabo el control del mundo y cómo se introducen en el mundo una cantidad de enseñanzas contrarias a la voluntad del Eterno. Pero fíjense, esto quedó establecido en el Talmud, en el libro de Nedarim 23a y 23b, y hasta hoy se hace. ¿Qué es lo que yo quería entonces compartirles a ustedes? Nosotros hemos aprendido a faltar a nuestra palabra. Eso se volvió algo cotidiano, eso como que ya a nadie le llama la atención. Fíjense que el valor de la palabra nosotros lo vemos en las escrituras muy claro. Y hasta hace muchos años, las personas que son más jóvenes pues no les tocó. Pero a mí por lo menos yo doy fe de haber vivido en una época en la que la palabra tenía valor, en la que es que di mi palabra, y di mi palabra, eso era algo como si hubiera puesto un papel sellado. Ya después aparecen los papeles sellados, ¿por qué? Porque ya no hay confianza en la palabra. Ya no existe ninguna confianza en la palabra. Si la promesa no se cumple, entonces el Eterno tiene que aceptar. Eso es lo que estamos diciendo a través de esa declaración, que como les digo, no es petición, es declaración. Es, mire, yo no voy a cumplir con los votos y las promesas que haga durante el año. Piensen, reflexionemos. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Yo les digo, para mí es una burla completa al Eterno. Y no solamente para mí, en la historia dice que en el momento en que eso se estableció por parte del yerno de Rashi, muchos rabinos judíos se levantaron contra esto y protestaron contra esto, pero al final se impuso. Ahí es donde nosotros vamos entendiendo y nosotros tenemos que volver hoy a la palabra revelada por el Eterno. Tenemos que volver. Para eso el Eterno nos trajo a su Torah, a su palabra. Él fue lo que nos dijo acá. Si alguno hiciere voto o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Esto es importante. Fíjense, esto se ha vuelto tanto un juego que ustedes saben, por ejemplo, y deben haber sabido de muchas personas, que se van a vivir piden irse a vivir a Israel, o así sea por un tiempo, o piden una residencia en Israel, saben que tienen que negar a Yeshua, lo niegan y diciendo, no, es que yo lo negué con la boca, pero no con el corazón. O sea, nosotros pareciera como si se nos hubiera desligado. Una cosa decimos con el corazón, otra cosa estamos proclamando con la boca. Esto es lo que el Eterno no quiere. Y el Eterno es el que nos dio a nosotros el ejemplo con una palabra fiel que hoy se cumple. ¿Cómo empieza la gente a engañar al creyente? Diciéndole que la palabra del Eterno no es confiable. No, esas traducciones no sirven, eso no es verdad, eso no fue revelado. ¿Para qué? Para que venga y le crea a todas las mentiras que le quiera decir desde otro punto de vista. Pero la palabra es fiel, nosotros estamos al final de los tiempos. Nosotros tenemos que dar testimonio de esa restauración porque el Padre nos llamó para que nosotros viniéramos a su casa, a Él. Él era el que nos estaba esperando con los brazos abiertos. Recordemos que el hermano del hijo pródigo se enojó con el regreso, pero después el Padre lo reconcilió. Pero el hijo pródigo no volvió al hermano, volvió al Padre. Y esto lo tenemos que entender, y muy especialmente en esta porción de la Torá. Fíjese como nos dice estas mismas palabras en Deuteronomio 23:21. Cuando haces un voto a Yahweh tu Elohim, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Eterno de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo prometiste a Yahweh tu Elohim, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Se dan cuenta de los que van a Israel a decir con su boca, ay no, nosotros no creemos en Yeshua, que porque con el corazón, aquí está diciendo, lo que ha salido de tus labios, eso es lo que vale, eso es lo que vale.
El Eterno nos ha advertido a nosotros a ser íntegros. Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ese Kol Nidre, esa introducción al Yom Kippur, es mentirle al Eterno. Es decirle, vea, si yo le hago promesas y votos en el próximo año, yo ni voy a cumplir, ni crea que voy a cumplir. ¿Cómo podemos nosotros presentarnos delante de un Elohim santo, de un Elohim que tiene una palabra verdadera? Nosotros tratando de engañarle acá diciendo que estamos en el día de arrepentimiento. Pensemos dónde quedó el arrepentimiento, dónde quedó la palabra arrepentimiento, que en el pasado no cumplimos, que hoy vinimos, podemos venir arrepentidos. Padre, perdóname, yo te prometí esto, no lo cumplí, pero ya entiendo que yo no, mejor no hablo, mejor no prometo si es que no estoy segura de ir a cumplir lo que de mi palabra ha salido, porque nosotros nos tenemos que convertir en un reflejo del Eterno. Nunca vamos a alcanzar la santidad de Él, pero vamos a aprender a ser íntegros. Yo les dejo esa reflexión para el día de Yom Kippur. Usted va a hacer esa oración o esa declaración, porque ni siquiera es oración, esa declaración, pues sepa que se va a burlar del Eterno. Usted diciéndole que de todo lo que haga malo en el futuro, aquí vamos. No, o sea, no me voy a arrepentir. Ese es el tema finalmente. Fíjense acá lo que nos dice en el verso 2 entonces. Si hiciere voto, no quebrantará la palabra, no quebrantará la palabra. Y fíjense una cosa interesante, la palabra hebrea para quebrantar, que es halal, también significa como profanar o violar el honor o violar el pacto, y también como herir y perforar. Ustedes, yo creo que todos lo hemos vivido. No hay nada que decepcione y que hiera más que el que nos mintió haciendo una promesa o un juramento y no la cumplió. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en el corazón. Fíjense lo que nos dice Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Yahweh, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. O sea, no entres a la presencia del Padre a hablar y hablar y hablar lo que no vas a cumplir. Hoy escucha la palabra del Eterno. Dice, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante del Eterno, porque el Eterno está en el cielo y tú sobre la tierra, por lo tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando el Eterno hace promesas, cuando al Eterno haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. ¿Ustedes se imaginan qué piensa Él cuando nos oye a nosotros en ese día de Yom Kippur, un día tan santo? Nosotros diciendo esto, ni crea que le vamos a cumplir en este año. Entonces dice, es mejor, no tardes en cumplirla, no se complacen los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque, ¿por qué harás que el Eterno se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Nosotros no podemos jugar con el Eterno. Él es el Todopoderoso. Si no tenemos temor del Eterno, entonces, ¿en qué estamos haciendo? Ahora, recordemos que aquí se está estableciendo un orden de autoridad. El orden de autoridad ya lo vimos. El orden sobre todo es el Eterno, es Yahweh o Yeshua, porque son un ejad. De ahí viene el esposo, la esposa, los hijos. Y con todo este orden de autoridad es que nosotros podemos establecer el entendimiento de lo que sigue a continuación en este capítulo de Números, de lo que vamos a hablar. O sea, ya establecimos que hay que tener una palabra honorable delante del Eterno y delante de los hombres.
Pero vamos entonces con esta base de autoridad a seguir adelante, estudiando lo que nos corresponde en esta paracha. Está hablando de los votos, de cómo se puede romper una promesa que se hizo y no se pudo cumplir. Entonces, la palabra nos dice, si la persona fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si el esposo la oyere y cuando la oyere callare, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Miren esto que es muy interesante. Recordemos que estamos hablando de autoridad que hoy se ha perdido, por eso nosotros no entendemos fácil esto, pero vamos al corazón del padre. El esposo oye que la esposa dice algo con mucha ligereza, algo que no van a poder cumplir, una promesa. Si él se calla, los votos de ella serán firmes y la obligación será firme. Pero si cuando el esposo la oyó, la vedó, entonces el voto que ella hizo y que pronunció y con que ligó su alma será nulo y el Eterno la perdonará. Hay una protección de ambos. Hay una protección. Esa protección viene dentro de la autoridad del esposo. Óyeme, no digas eso no es correcto, nosotros no vamos a poder cumplir eso. No lo digas ya, eso quedó roto. ¿Por qué? Porque el esposo tiene autoridad dentro del esquema familiar. Todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó y no le vedó, entonces los votos serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme. Si la persona es viuda, entonces es responsable de cada palabra. Nosotros somos responsables de lo que nosotros estamos advirtiendo. Porque ya en ese momento no está, digamos, ya no está el esposo para que pueda romperlo. Dice, si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de los labios y la obligación de su alma serán nulos, y Yahweh la perdonará. Y todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su esposo callare de día en día, entonces confirmó los votos y todas las obligaciones que están sobre ella los confirmó por cuanto cayó el día que lo oyó. Pero si los anulara después de haberlo oído, él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que el Eterno mandó a Moisés entre el varón y la mujer, entre el padre y su hija durante su juventud. Cuando la hija es menor, el padre tiene la autoridad para deshacer los votos o las promesas que su hija menor hubiera hecho. Pero si ya la hija es casada, es el esposo al que le corresponde. Como les digo, estamos hablando de rectitud, pero estamos hablando de autoridad, Fíjense cómo nos dice Mateo 5:37 de nuevo. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Cuando ustedes digan no, dijo Yeshua, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. ¿Quién es el que engaña? Satanás. Con el Eterno todo es claro, todo es de frente. Lo bueno, lo malo. Yo puedo expresar las cosas buenas, yo puedo expresar las que no me gustan, las debo expresar con amor, con respeto, pero que sea algo absolutamente sincero. Así que este tema de todo el capítulo de Números o Bemidbar número 30 es muy importante y nos lleva, como les digo, a tomar una decisión en este año con respecto al Yom Kippur. Empecemos el Yom Kippur simplemente presentándonos delante del Eterno con arrepentimiento como Él lo pidió, que nos afligiéramos delante de Él en ese día especial. Vamos entonces a Números 31, al juicio a los madianitas. Este es otro tema difícil, pero es un tema que hoy nosotros podemos entender más claro. El Eterno habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas y después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza del Eterno en Madián. Fíjense, esto es muy importante. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Por qué venganza? ¿Por qué venganza? ¿Por qué esto? Recordemos
Recordemos nosotros que los hijos de Israel, cuando los hijos de Israel se acercaban a la tierra prometida, todos los pueblos se sentían atemorizados por la cantidad de personas y también porque sabían que tenían el respaldo del Todopoderoso y habían escuchado hablar de todas las proezas que se habían hecho desde la salida de Egipto. Ahora, en número 22, en la parachá de Balaam, nosotros aprendimos cómo se unieron Moab y Madián contra Israel y buscaron a Balaam para que maldijera a Israel. Pero recordemos que al final, Balaam, el consejo final, que cuando no pudo maldecir al pueblo de Israel, era: haga pecar al pueblo y el pueblo mismo perderá la bendición. Recordemos que yo enseñé eso y ya lo vimos en esta porción. Nadie puede maldecir a Israel como pueblo, pero si Israel peca, la maldición viene como consecuencia del mismo pecado. Esto es importante. Ahora, ¿quiénes eran los madianitas? Los madianitas eran descendientes de Abraham y de Cetura, nos dice Berechit, Génesis 25:2. Y fueron un pueblo nómada del desierto que tenían una gran cantidad de camellos. Pero ¿qué pasó? Entonces, por consejo de Balaam, fornicaron las mujeres madianitas e introdujeron a los hombres del pueblo de Israel en la adoración de falsos dioses. Por eso viene la ira del Eterno. Ahora hagamos un paréntesis y pensemos hoy, es que hoy tenemos tantas cosas que reflexionar. Pensemos hoy en el pueblo de Israel. ¿Cómo está dentro del pueblo la adoración a falsos dioses? Todo el Kabbalah, ustedes saben, Kabbalah, el Ein Sof no es el Eterno. Busquen, pregunten por información. Ein Sof no es Yud Hei Bab Hei. Y hoy casi toda la casa de Judá y muchos de la casa de Israel, la mayoría corren detrás de otros dioses. ¿Qué tenemos que esperar? Que venga del Eterno juicio. Juicio. Todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. No es que hoy podemos hacer lo que nosotros queramos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos, cuando el Eterno mismo decía en Ezequiel: entra Ezequiel al templo y mira las abominaciones que está haciendo la casa de Israel y la casa de Judá dentro del templo? Ellos creen que yo ya no estoy escuchando, ellos creen que yo no los veo. Es lo mismo hoy. Nosotros estamos hoy viendo el pueblo de Israel entregado a la idolatría. Y aquí viene el juicio precisamente por lo que acaba de pasar, como estudiamos en la parashá pasada. Dice: entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza del Eterno. ¿A quién van a mandar a hacer este juicio? Ahora sí, pongamos atención para el tiempo final. 1000 de cada tribu van a salir. Así que fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y las trompetas en su mano para tocar. Finés, que fue el que paró la mortandad, recuerden, el que no admitió más pecado en el campo, él es uno de los que sale allí, sale con los vasos del santuario y con las trompetas. Y pelearon contra Madián como el Eterno lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Y uno dice: pero ¿por qué esto tan fuerte? O sea, esto tan fuerte que se está presentando. Miremos primero lo profético. Aquí envían 1000 de cada tribu, o sea, van 12,000. En el tiempo final, nosotros ¿qué estamos viendo? Que van a ir 12,000 de cada tribu. El Eterno va a levantar 12,000 de cada tribu. Y van a ser en total 144,000 los que llevarán el mensaje ya para la justicia de parte del Eterno. En Apocalipsis 14:1 dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Saben? No es una casualidad que nosotros estemos regresando.
que si la casa de Israel no hubiera regresado, ¿de dónde iban a salir todas las tribus para sacar los 144,000? Cuando solamente estaba la casa de Judá, y la casa de Judá estaba formada por los levitas, por Benjamín y por Judá. ¿De dónde salían las otras tribus? El Eterno, fiel a su palabra, está levantando a todo el remanente de Israel. Nadie sabe de quién es, pero el Padre sí los conoce nuestros caminos. ¿Quién es el que viene a hacer juicio? El Eterno. En Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad el lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que dice, si tu hermano tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre la cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el bien el mal. Entonces, ¿por qué viene el Eterno a hacer juicio? Si nosotros entendemos el día de hoy, nosotros vamos a entender lo que vamos a leer a continuación, que es muy duro. Cuando el Eterno va a mandar a matar inclusive a mujeres y a niños. Muchas personas hoy por hoy, el enemigo ha utilizado esto para decirles, es que si ve, Yud-Heh-Vav-Heh es malo. Y muchos lo han dejado. Muchos se han ido detrás de esto. ¿Por qué? Porque nunca han entendido lo que es la justicia del Eterno. Nunca la han entendido. Pero si nosotros miramos este tiempo, lo entendemos. Miremos más alrededor. ¿Qué estamos viendo? Yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo en que estamos viendo una maldad como nunca antes en la historia se había visto. La gente saliendo desnuda a la calle, delante de los niños, pervirtiéndolos, diciéndoles, gritándoles, como hemos visto en videos, este mundo de hombres desnudos gritándole a los padres que bien absurdos sacan los niños a ver esto, y ellos gritándole a los padres, venimos por sus hijos, los vamos a corromper, y esto es abiertamente. Nosotros estamos viendo hoy al enemigo en todo su furor, porque es que lo que estamos viendo hoy no tiene nombre. Estamos viendo anuncios abiertos. Vamos a terminar con una gran parte de la humanidad porque estorban. Vamos a crear, están creando todo. Ustedes ya saben la historia de todo este mundo de cosas de aquí, donde se crea una situación que afectó y sigue afectando a tantas personas en el mundo. ¿Cómo es posible? ¿Ustedes piensan que esas personas tienen algo de corazón, les queda algún vestigio de humanidad? ¿Cómo uno se va a dormir tranquilo sabiendo que está preparando algo que va a matar a la gran parte de la humanidad, a los niños? ¿Han tenido misericordia de los niños? No, los matan en el vientre de la madre. Los matan al nacer, inclusive inmediatamente los matan, los roban, ya sabemos todo lo que hacen para sacar ese líquido con el que ellos están haciendo todo este tipo de rituales. Hoy estamos viendo al enemigo contra los niños, contra los jóvenes, contra los mayores, contra todos. Hoy entendemos que la justicia del Eterno tiene que venir y va a afectar por parejo a todos los que se han levantado contra el Todopoderoso. Por eso los 144,000 se levantan hoy. Uno porque no puede hablar más claro aquí por todos esos problemas, pero hay tantas cosas tan fuertes que nosotros vemos. Personas aún dentro del pueblo de Israel, defendiendo el mal, defendiendo la corrupción de los niños, defendiendo que les enseñen la ideología de género. Todo esto dentro del pueblo de Israel. El juicio comienza por casa. Hoy lo que nosotros estamos viendo, y nosotros sabemos que tenemos ese Dios justo, nosotros sabemos que el juicio que viene va a ser un juicio fuerte, pero también sabemos que cuando nosotros hemos estado del lado del Eterno vamos a tener su protección.
Dice entonces, entendamos ahora lo que pasó en ese tiempo. Pelearon contra Madián como el Eterno lo había mandado y mataron a todo varón. Y allí murió ¿quién? Balaam. Aquí encontramos que Balaam murió acá pasado por la espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, a las bestias, a todos sus ganados, arrebataron sus bienes, incendiaron las ciudades, tomaron el despojo. Ellos trajeron todo, hicieron el juicio en Madián y se trajeron todos los bienes y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab que están junto al Jordán, frente a Jericó. Ahora, fíjense, nosotros tenemos que entender la naturaleza del Eterno. Nahum 1:2 nos dice, Yahweh es Dios celoso y vengador, que Él no permite, Él lo ha advertido. No le diga que Él es su Elohim si usted quiere seguir falsos dioses. Usted quiere seguir falsos dioses, váyase con sus falsos dioses. El mismo Elías decía, si Baal es su Dios, pues sígalo. Sí, pero si es el Eterno, obedézcale. Pero dice que el pueblo no dijo palabra. Nosotros hoy salimos y decimos, no, porque estamos hablando de la Torá de Yahweh, pero siguiendo falsos dioses. Es que no podemos. O estamos de un lado o estamos del otro. Dice, Él es vengador y lleno de indignación y se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Esto sí, esto es verdad, pero es que Él es justo. Es que Él es justo. Pero dice el verso 3, Yod-Heh-Vav-Hei es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Yahweh marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él es tardo para la ira, Él es grande en poder y grande en misericordia, nos dice la palabra. ¿Cómo ha tenido misericordia con nosotros? ¿Cómo ha tenido de paciencia con nosotros, con el pueblo de Israel? Cuando vemos esta cantidad de pecado en la tierra, en la que supuestamente es nuestra tierra prometida, para ver en la tierra del Eterno. O sea, supuestamente no es que sea la tierra prometida, es la tierra prometida, pero supuestamente es el pueblo del Eterno, con esta cantidad de abominaciones en la tierra. Fíjense entonces salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y los príncipes salieron a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes, contra los jefes de millares que volvían de la guerra y le dijeron, ¿por qué dejaron con vida a las mujeres? Las mujeres eran las que habían causado sobre todo más el problema, se habían prestado. ¿Ustedes qué están viendo hoy? Porque uno siempre ve a la mujer y bueno, en el caso mío, pues soy una mujer. Nosotros siempre nos hemos visto y reconocemos, por lo menos yo reconozco, que los hombres tienen mucha más fuerza. Somos diferentes, somos diferentes. Tener la protección de un hombre es una bendición para nosotros porque tienen mucha más fuerza. Y normalmente, o sea, digamos que en la mayoría, nosotros veíamos mucho más pecado en los hombres que en las mujeres, pero ¿qué está pasando hoy? Vayan, miren, quienes están dirigiendo todo lo de la corrupción que viene, por ejemplo, de Disney, de Netflix, de toda esa cantidad de compañías. Y miren quiénes las están manejando, mujeres que uno no entiende, nosotras las que damos a luz, las que traemos al mundo estos hijos con tanto amor. ¿Cómo pueden ellas pararse ahí a corromper los menores? Es que uno no puede entender eso, uno no puede entender eso, pero hoy está pasando. Hoy la maldad de las mujeres es tan llevada al extremo que han pedido que asesinar a sus propios hijos sea un derecho, como dicen ellas que tienen. Y se enorgullecen de lo que están haciendo. Es que es verdad que estamos en un tiempo muy difícil. Pero fíjense, aquí todo lo que fue será, aquí es donde vemos cómo el Eterno, cuando dice, pero ¿cómo fue que dejaron con vida a las mujeres? Nos está hablando de cómo era en aquel tiempo y cómo es en el tiempo de hoy. Es que definitivamente nosotros
nosotros, ahora que estamos viendo tanta maldad, es cuando podemos entender todas estas cosas. Recordemos lo que el mismo Balaam en Números 24:14 dijo: he aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, vente que te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Todo esto que nosotros estamos viendo hoy es el cumplimiento de todo lo que se había dado en el tiempo antiguo. Fíjense esto, el juicio contra quién es, contra todo el que le haga daño a Israel. Ahora, nosotros hoy entendemos una cosa muy delicada, que no todo el que dice ser Israel es Israel realmente. Recordemos que Yeshua nos habló muy claro, dos veces nos habló en Apocalipsis, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No todo el que dice ser judío es realmente, porque ya sabemos la historia, ya sabemos de todos los convertidos de Hazaria, ya sabemos todas, busque, y si usted no conoce esa historia, búsquela. Busque la historia de Hazaria, busque la historia de los Házaros, busque cómo fue, quiénes eran, de dónde vienen. No tienen ni una gota de sangre de Israel. Entonces, pero le han hecho daño a Israel. Nosotros estamos viendo salir de Israel abominaciones contra, por ejemplo, en el lado de la alimentación, en el lado médico, en el lado de todo lo que hemos venido analizando de lo que ha pasado últimamente. Las amenazas de que nos van a aniquilar vienen por parte de supuestos israelitas. La amenaza de colocar un chip y llevar al ser humano a una esclavitud total viene de allá también. O sea, esto es importante porque el juicio, hay muchos que están camuflados bajo el nombre, pero son los que están haciendo un daño especial al mundo. Ahora, también proféticamente ya vimos se iban a enviar 1,000 de cada tribu, ahora son 12,000 de cada tribu en este tiempo. Fíjense que también nosotros tenemos, no, aquí nos dice en la porción, nos dice que todo lo que trajeron del mundo tenía que ser purificado, lo que trajeron de Madián tenía que ser purificado antes de entrar en el campamento de Israel. Aquí lo mismo va a pasar al final, Isaías 35:8. Habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. Nos está hablando de la entrada final a Sion, cantando y celebrando la venida de Yeshua. Dice, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Yahweh volverán y entrarán a Sion cantando con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Las riquezas de las naciones van a ser para Israel de nuevo. Las riquezas de los que están hoy oprimiendo al mundo. No las riquezas de la gente, de las naciones. En el milenio van a haber naciones que van a conocer al Eterno, que no son de Israel. Israel, aclaremos esto, Israel, el verdadero Israel, el remanente de la casa de Israel y de la casa de Judá, viene con Yeshua a reinar sobre el mundo, pero van a haber naciones que van a vivir a plenitud, no va a haber hambre, no va a haber enfermedad, no va a haber pecado. El mundo vuelve digamos, a esa visión al propósito inicial del Eterno. Pero las riquezas de los que hoy se adueñaron del mundo, toda esa riqueza volverá otra vez a las manos a quien le corresponda. Esto es importante de entenderlo. Hubo un grupo, ustedes lo saben, que se apoderó de toda la riqueza del mundo. La riqueza del mundo hoy nos hablan de comprar algo por miles de millones, miles y miles de millones. Tienen el dinero que si repartieran solamente una décima parte de eso, nos tocaría a nosotros más de $1 millón por cabeza a todo el mundo. Ellos se adueñaron de la riqueza del mundo, del subsuelo, de todo. Eso será repartido otra vez entre todos. Nosotros volveremos a ver lo que es la abundancia del Eterno.
Dice también que antes de entrar, los que venían de la guerra de Madián tenían que lavar los vestidos el séptimo día para ser limpios y así entrarán en el campamento. ¿Cómo, qué, no, qué tenemos nosotros que limpiar también en este tiempo final cuando vamos a regresar a Sion ya después del juicio? Vamos a tener unas vestiduras de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas. Nosotros nos estamos vistiendo con una vestidura de santidad, con la que seremos recogidos cuando se recoja el remanente y con el cual vamos a ser transformados. Recuerden, vamos a ser transformados para dirigir el mundo con Yeshua a la cabeza. Fíjense que todo esto que nos parece como eso irá a ser verdad, sí es verdad. ¿Por qué? Volvamos al principio, porque el Eterno tiene una palabra que es fiel y verdadera. El botín de las naciones será repartido entre el Eterno, las naciones y los extranjeros. En Números 31, como dice Números 31 del 25 al 48. Ahora, fíjense, nosotros tenemos que entender quiénes van a ser ese verdadero Israel en este tiempo. El que guarda la Torah, pero la Torah del Eterno, no mandamientos de hombres, no el Talmud. El Talmud tiene cientos de mandamientos contrarios a la voluntad del Eterno. Es el que guarda la Torah y tiene la fe de Yeshua. Esa es la restauración. Es sencillo, lo estamos haciendo. Dice también que Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas y todas elaboradas. El oro de la ofrenda que ofrecieron al Eterno los jefes de millares y de centenas fue 16,750 ciclos. Aquí nos va a dar todo ese mundo de datos que ustedes pueden leer después. Pero como les digo, así va a ser al final, cuando nosotros realmente podamos disfrutar de todo lo que el Eterno nos regaló en la creación y que el enemigo nos ha quitado desde entonces. Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Yod-Heh-Vav-Heh y no hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad lo que no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y a la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, yo lo he pensado y lo haré. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Estas son promesas que el Padre va a cumplir, porque Él las cumplió en el pasado, las cumple ahora y las cumple en el futuro. Él no nos va a fallar, Él no nos va a fallar. Y Él es el que tiene toda la autoridad, absolutamente toda. Los falsos dioses no pasan de ser inventos del enemigo. Este es el Elohim vivo, verdadero, fiel a su palabra. Vamos a Números 32, cuando nos habla de la tierra prometida. ¿Quiénes querían realmente entrar en la tierra prometida? Nos dice que al regresar de la guerra contra los madianitas, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jased y de Galad y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron entonces y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y le dijeron: la tierra que Yahweh hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Si hallamos gracia en tus ojos, que nos den esta tierra y no nos hagas pasar el Jordán. Muchos no quisieron, no querían los de estas tribus no querían entrar en la tierra prometida. Ellos querían quedarse allí. ¿Cuál era el punto? Ellos sí estaban viendo una tierra donde podían habitar. Pero ¿cuál era el punto? Creer en la promesa del Eterno de la tierra prometida. Porque puede haber muchos lugares en la tierra y la tierra es hermosa toda. Pero la promesa de la tierra, ahí es donde nos tenemos que centrar en este momento. Moisés entonces le dijo: ustedes irán los hermanos suyos a la guerra y vosotros quedaréis aquí, porque todavía faltaban más obstáculos para entrar en la tierra. Ustedes se quieren quedar aquí, que siga nomás una parte del pueblo. Ahora,
le dice, ¿por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado el Eterno? Fíjense que ahí cuando aquí, si ustedes siguen leyendo todo el texto, Moisés les recuerda lo que ya estudiamos antes del falso reporte, del reporte de los que fueron a reconocer la tierra prometida. Recuerden, solo Josué y Caleb trajeron un buen reporte. Dijeron la tierra, allá hay gigantes, sí hay gigantes, pero nosotros tenemos un Dios poderoso. Allá es la tierra que fluye leche y miel. El Eterno nos la prometió, el Eterno nos la va a dar. ¿Qué dijeron los otros? No, mejor volver a Egipto, porque es que allá esos gigantes, nosotros no podemos con los gigantes. Les pareció mejor Egipto. Por eso Moisés empieza a recordarle a ellos, oiga, ustedes están haciendo lo mismo que hicieron, que hicieron en el desierto. Así hicieron vuestros padres cuando los envié de Cades Barnea para que viesen la tierra. Entonces, y desalentaron a los hijos de Israel. Hoy también hay muchos desalentando. No, ¿qué va? Esto, ¿cuál tierra prometida? Ustedes ni siquiera son de Israel, ustedes son gentiles. Tratando de desalentarnos. Pero nosotros tenemos una palabra fiel y nosotros hemos conocido al dador de esa palabra, pues que es el que ha llenado nuestras vidas con la presencia de su Santo Espíritu. Dice entonces, le sigue diciendo, Moisés le sigue recordando cómo la ira del Eterno se encendió entonces y cómo murió toda esa generación en el desierto. Él les recuerda todo. Finalmente, él dice, si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto. O sea, si ustedes no van a entrar, entonces ya saben cuál va a ser su final. Esto nosotros lo tenemos que traer también a este tiempo. Creemos en esa promesa de la tierra prometida. No importa lo que veamos hoy. Hoy vemos la tierra prometida completamente profanada, pero el Eterno la va a cambiar, la va a hacer nueva, la va a condicionar y allí nosotros vamos a compartir con el Todopoderoso. Vamos a compartir todo ese milenio de paz. En el número 16 dice, cuando vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado. Nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas. O sea, finalmente deciden pasar el Jordán. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad de ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este lado del Jordán. O sea, vamos a pasar hasta que lleguen a la tierra prometida, pero igual se querían quedar en ese sitio. Moisés les respondió, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Yahweh a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Yahweh, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de él, y el país sea sojuzgado delante de Yahweh, y luego volveréis y seréis libres de culpa para con Yahweh y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad. O sea, entren primero, crean a la promesa y deciden. Israel entonces completo, las 13 tribus, contando a Efraín y Manasés, pasaron el Jordán y pelearían por el dominio de la tierra. Dice, mas si no lo hacéis, habréis pecado ante el Eterno y sabed que el pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para los niños, majadas para las ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Acataron que la autoridad del Eterno, la autoridad. Ahí terminamos esa primera parashá y vamos con la parashá Masei, las jornadas. Las jornadas que cubre desde número 33:1 hasta el 36:13. Las jornadas de Israel. Estas jornadas no son las que nos van a hablar a nosotros de una manera muy especial. Números 33. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Aquí nos van a hacer un recuento desde la misma salida de Egipto.
Moisés escribió las salidas conforme a las jornadas por mandato de Yahweh. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de Pesach salieron los hijos de Israel con mano poderosa y a la vista de todos los egipcios. Ya conocemos suficientemente esa salida. Y mientras enterraban los egipcios a los que Yahweh había herido de muerte entre ellos, a todo primogénito, también había hecho el Eterno juicio contra sus dioses. Pongan atención, porque también viene un juicio contra los dioses de hoy. Entonces salieron los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Acamparon en Sucot. Fíjense lo que nos dice acá, no más de ese, vamos a tomar esa salida de Ramesés a Sucot, porque tiene que ver con nosotros. En Ezequiel 20:35 dice, vivo yo, dice el Eterno, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Y litigaré con vosotros, dice Yahweh el Señor, y os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto. ¿Por qué estoy citando a Ezequiel? Porque ahí estamos nosotros. ¿Qué fue lo que hizo el Eterno? Nos llamó de las naciones. Primero, a través de Yeshua. A través de Yeshua, que vino a buscar, como dijo él mismo, yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces escuchamos el llamado de Yeshua y empezamos a salir del mundo, de todas las naciones donde el Padre nos había esparcido. Ahora, nos trajo a dónde, nos sacó al desierto, y allí, como nos dice el profeta Oseas, allí habló con nosotros al corazón. Cuando recuerden por un momento ustedes, ¿qué pasó? Recordemos pues cada uno de nosotros, ¿qué pasó cuando el Eterno nos sacó del mundo? ¿Qué empezó a hablarnos al corazón? Porque dice, allí litigaré con vosotros cara a cara. Nos empezó a quitar pecados, a cambiar comportamientos, a cambiar de amigos, a cambiar de actitudes, a cambiar de costumbres, a cambiar hasta la alimentación ahora al final. Él nos trajo al desierto y allí empezó a litigar con nosotros cara a cara. Dice, y nos hizo pasar bajo la vara para entrar en los vínculos del pacto. Eso es lo que estamos haciendo ahora con la Torá. Estamos pasando bajo la vara. Que comíamos cerdo, entendimos, no, eso es abominación, lo dejamos, vamos entrando en el pacto. Que veníamos el domingo, el día de reposo, no, es el Shabbat, es el día séptimo. Pasamos bajo la vara, entramos en el pacto. ¿Se dan cuenta? Venimos en toda esa, en un proceso de restauración personal. Eso lo ha hecho con nosotros. Pero nos dice que que el pueblo salió primero de Ramesés hasta Sucot. ¿Qué es Ramesés? El hijo del sol, significa directamente, hijo del sol. ¿Y qué es Sucot? Representa la presencia misma del Eterno. Nosotros seguimos el mismo paso. Miren acá. ¿Dónde empezamos nosotros el camino? En la Iglesia Católica, que era el sincretismo entre la adoración al sol y lo hebreo. Entonces, nosotros salimos de la adoración al sol también, de Ramesés. Aquí la Iglesia Católica era Ramesés. De Ramesés, ¿qué fue lo que pasó? El Eterno nos sacó hacia la iglesia cristiana. En la iglesia cristiana dejamos en gran parte, no en su totalidad porque seguimos con el domingo, pero empezamos a aprender la palabra, empezamos a litigar con el Padre, empezamos a pasar bajo la vara y a entrar en el pacto, sin conocer que éramos el pueblo de Israel, sin conocer cuál era realmente el pacto de la Torá. Pero ahora al final viene otra vez, la nube se movió y ahora nosotros ya salimos de la iglesia cristiana hacia la casa del Padre.
Entonces ahora ya nos revela completamente su Torá, nuestra identidad israelita y la Torá, porque en la iglesia pensábamos que éramos gentiles. Ahora ya no se revela, ustedes son mi pueblo y ustedes ahora van a voy a acabar de litigar con ustedes. Ustedes no celebraban mi fiesta, las tienen que celebrar. Ustedes comen lo que para mí es abominación, lo tienen que dejar. Ustedes deben. Y nosotros empezamos a tener esa restauración personal que el Eterno nos está pidiendo. ¿Y a dónde llegamos? A Sukkot, a la presencia misma del Eterno. ¿Será una coincidencia que Yeshua nació en Sukkot? Claro que no, Él es Elohim con nosotros, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, nosotros salimos literalmente de Ramesés, del culto al sol en la Iglesia Católica, ahora a Sukkot, a Yeshua, Emmanuel, Dios con nosotros. Díganme si el Eterno no es maravilloso, maravilloso. Díganme si no es una palabra fiel que nosotros la estamos viendo. Ahora, esa jornada, la jornada es muy significativa porque pasan días exactos. Dice, salieron de Pijajirot y pasaron por el medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Tam y acamparon en Mara. ¿Cuánto se demoraron ellos entre salir de Egipto? Entre salir de Egipto en el día, empezando el día 15, en la noche del 14, empezando el día 15, hasta que llegaron a pasar el Mar Rojo, los mismos 3 días que hay y 3 noches que hay entre el Pesach y la resurrección de Yeshua. Todo perfecto. Después salen del Mar Rojo y vienen a Mara. Y dice, y acamparon en Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, se acamparon allí. ¿Qué significa Mara? Amargura, las aguas amargas. Esto ya también nosotros lo habíamos estudiado. ¿Qué significa Elim? Ay, perdón, que tengo... Hay un zancudo por aquí. Disculpen. Entonces, ¿qué significa Mara? Amargura. ¿Qué significa Elim? Las palmas, todo Israel en el desierto. Porque son 70 palmeras donde ya está integrado todas las 70 naciones. Son 12 fuentes de agua que representan las 12 tribus, más todos los extranjeros, todos los gentiles que creyeron que significan las mismas naciones. Todos nosotros, si seguimos exactamente estas mismas jornadas. ¿Qué pasó en Mara? Las aguas amargas. ¿Quién tomó por nosotros las aguas amargas? Las tomó Yeshua. Yeshua tomó por nosotros las aguas amargas. Por eso cuando lleguemos al final, cuando lleguemos a Elim, que vamos a llegar con las 12 tribus, vamos a entrar en Sión, vienen también todos los extranjeros. Es el cumplimiento final de Elim. Nosotros seguimos la misma jornada, la misma jornada. Aquí podemos ver las aguas amargas que fueron endulzadas ¿con qué? Con el madero. Y vemos al final a Yeshua, aquel que en el madero endulzó las aguas para nosotros porque Él las bebió por nosotros y dio y pagó con su vida el pecado que nosotros teníamos. Ahora, ¿cuál es la siguiente jornada? Después de salir de Ramesés, la siguiente parada era Etam, la reja del arado. ¿Qué significa la reja del arado? ¿Qué nos dijo a nosotros Yeshua? Yeshua dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira para atrás es apto para el reino. O sea, si nosotros salimos del sol, nosotros todo, y venimos ahora ya camino a Elim, ustedes me van a decir a mí que Yeshua quiere que nosotros nos regresemos otra vez a mandamientos de hombres, a falsos dioses, a enseñanzas que no son del Eterno. Como que miramos atrás y pasamos de un lado del sol y pasamos al otro lado a tener unas enseñanzas extrañas, pero contrarias al Eterno. Yeshua dijo, no, ninguno que poniendo la mano en el arado mira atrás es apto para el reino. El que se ha salido del camino no es apto para el reino, no irá.
Aquí sigue todas las jornadas que ustedes las pueden leer ya después, pues eso nos haría interminable poderlas leer todas, pero ustedes pueden ver cómo termina, inclusive en el verso 37, diciendo que salieron de Cades, se apartaron en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Ahora, en el 38, ¿qué nos recuerda? Nos está recordando, como estamos viendo las jornadas, nos recuerda la muerte de Aarón. Ya también la habíamos estudiado. Dice que subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Yahweh, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Era Aarón de 123 años cuando murió. Entonces, fíjense, nos está haciendo todo el recuento. Aquí siguen las jornadas una por una, todas las jornadas del pueblo de Israel. Y nos viene a hacer una advertencia el Eterno en el verso 50. Una advertencia que para nosotros hoy tiene que ser un llamado de atención fuerte. Habló Yahweh a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis delante de vosotros a los moradores del país y destruiréis sus ídolos de piedra, las imágenes de fundición, destruiréis los lugares altos. Echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Fíjense esto, es algo que tenemos nosotros que hacer, que nosotros tenemos que empezar a hacer. Y la tenemos que empezar de manera personal para después hacerla ya como nación. Es quitar toda la idolatría y las imágenes y destruir todo lugar alto, todo pecado que haya en la tierra de Israel. Dice: si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que lo que dejaréis de ellos será por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra que habitaréis. ¿Cuántos están incorporando hoy esos falsos dioses? ¿Cuántos los están incorporando a su vida? Pues si los dejan en sus vidas, van a ser como aguijones a sus ojos y a espinas en sus costados. Esto no es un juego. Yo quiero que ustedes me entiendan. Yo lo repito una y otra vez, pero es que esto no es un juego. Nosotros no estamos aquí por pasar el tiempo, ni nos estamos inventando nada. Fíjense, acá nosotros tenemos que entender que Israel tiene que ser un pueblo apartado y santo, un pueblo que no se arrodilla delante de otros dioses, que obedece únicamente a Yud Hei Bab Hei. ¿Qué nos dice el Eterno? Nos dice: salgan de Babilonia, salgan del paganismo. Miren, Judá está hoy lleno de Babilonia, lleno de prácticas contrarias a la voluntad del Eterno. Esperemos que Judá sea restaurado. El Eterno los ama, los va a restaurar como nos está restaurando a nosotros. Esto definitivamente lo tenemos que entender. Pero ¿cómo estamos siendo restaurados de donde veníamos, de ese Ramesés, para que nos trae el Padre hasta Sucot, para irnos al otro lado que no ha sido restaurado? Fíjense, si nosotros entendemos esto, si ustedes ven esta familia, por ejemplo, y van a la tierra de Israel, ustedes entienden cómo la tierra de Israel está absolutamente profanada, pero todo el mundo lo acepta por esta casa que ustedes pueden leer ahí, esta casa. Esto se apoderó no solamente de la nación, de todo. Fíjense, por ejemplo, cuando uno analiza la Knesset, que es el sitio de gobierno, ¿qué encontramos allí? Encontramos obeliscos, encontramos símbolos esotéricos y masónicos.
¿De dónde viene la masonería? Desde Nimrod. Nosotros todo esto lo encontramos. Ustedes lo pueden ver en otros estudios que yo tengo anteriores, porque ahora pues hay más problemas. Ustedes pueden parar allí de pronto y leer acá algo de lo que sucede, pero todo ha sido construido con base en el grado 33, en el grado 30. Todo está construido de una manera pagana, llevando todo con la venia del enemigo. Esto lo encontramos nosotros allá. Todo esto tiene que desaparecer. Por ejemplo, los símbolos de fertilidad que se encuentran en la Knesset. En la misma Knesset está ese símbolo que ustedes ven aquí a la derecha. Y ustedes ven lo que significa. Está hablando de genitalidad abiertamente y es un símbolo de fertilidad. Ustedes a la izquierda ven, por ejemplo, el etrog. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo con todo eso? En Sukkot aprendimos a meter los símbolos de fertilidad en una celebración santa como es Sukkot. Y todo a comprar el etrog, y a comprar todo esto a unos precios increíbles cuando es del símbolo de la fertilidad, es de un ritual inclusive chino incorporado a Israel. Ay, es que tenemos que abrir los ojos y volver otra vez a Yeshua, porque es lo que nos está diciendo el Padre. Si ustedes dejan todo esto pagano dentro de ustedes, ellos se van a volver contra ustedes. Y créanme que lo están haciendo. Todo lo que viene de toda esta familia está contra el mundo. Es que lo tenemos que ver. Ahí es donde nosotros tenemos que salirnos y ponernos bajo las alas del Todopoderoso. Todo tiene este mismo letrero. Siga la ruta de esta señora. Siga la ruta de esta señora tan conocida, porque la ruta lo lleva directamente a paganismo. Miren lo que encontramos en Israel, en Safed, en Kabbalah, todo, es tarot cabalístico, pero cuando en la vida nosotros nos había ocurrido en la iglesia cristiana que nosotros nos podíamos ir a todo esto, los agüeros, el culto al fuego, todo este mundo de cosas que se han metido dentro de nosotros, todo eso hay que sacarlo. O eso se convertirá en enemigos contra ustedes mismos o contra nosotros mismos, si lo permitimos. Y así va a ser. Números 34. Se establecen los límites de la tierra. El Eterno habló a Moisés diciéndole: manda a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es, en la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites, tendréis al lado del sur y viene toda la especificación de los límites. Ahora, ¿por qué los límites? Recordemos, el Eterno es el dueño de la tierra, nos dice Levítico 25:23. Y en Jeremías dijo el Eterno: yo los introduje en tierra de abundancia para que comieses el fruto del bien, pero entraste y contaminaste en mi tierra e hiciste abominable mi heredad. La tierra es del Eterno. Es del Eterno, es que Él la creó. Así que nosotros no podemos contaminar su tierra. Como tampoco podemos tenemos que empezar por nuestra vida, por nuestros hogares. En Deuteronomio 11:12 dice: es una tierra que Yahweh tu Elohim cuida. Los ojos de Yahweh tu Elohim están siempre sobre ella desde el principio hasta el fin del año. Pero hoy le duele a uno el alma ir a Israel para ver lo que estamos viendo. Hasta desfiles de homosexuales en Jerusalén, con toda, no, es que realmente, es que esto es algo que clama al cielo, que clama al cielo. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel diciendo: esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo, que mandó el Eterno que diese a las 9 tribus y a la media tribu. ¿Qué había? ¿Por qué? Recuerden los que se habían decidido quedarse por fuera. Pero ¿qué no en aquel tiempo? Pero ¿qué nos dice Ezequiel 47? En Ezequiel 47 también, si ustedes lo leen, nos está hablando de cómo va a ser repartida la tierra.
al final de los tiempos. Y allí nos advierte en el verso 13, dice que estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad a las 12 tribus de Israel. Y José tendrá dos partes. ¿Por qué José tendrá dos partes? Porque Efraín es el primogénito. Efraín es el hijo de José. Nosotros vamos a recibir doble herencia. Doble herencia. Pero eso nos importa, eso lo cuidamos. No, no vamos a aprender lo que no tenemos que aprender. Nosotros, si cuidamos ese caminar detrás de Yeshua en la palabra del Eterno, nosotros vamos a ver la bendición absoluta. Vamos a tener doble porción de la herencia, doble porción de la herencia. Sigue entonces diciendo todo cómo va a ser la repartición. Y dice, repartiréis la tierra entre vosotros las tribus de Israel y echaréis sobre ellas suertes por heredad y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. O sea, todos los extranjeros, los gentiles que vengan a ser parte del pueblo van a ser repartidos entre las tribus. Ahí ya vamos a saber, cada uno en su heredad, vamos a saber cómo vamos a reinar con Yeshua y vamos a saber al final por dónde vamos a entrar nosotros a la nueva Jerusalén. Pero hay un territorio, nos dice en Números 35, que es un territorio para los levitas. Dice entonces, habló el Eterno a Moisés. Recuerden que los levitas no heredan la tierra como las otras tribus. Habló Yahweh a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que de la herencia de su posesión den a los levitas ciudades en que puedan habitar, y daréis a los levitas tierras de pasto alrededor de las ciudades. Y ellos tendrán las ciudades para habitar y los pastizales para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. El Eterno hace todo en orden y él no iba a dejar a los levitas también, pues entonces sin dónde habitar, lógicamente. Ahora, las ciudades de refugio, de las ciudades que daréis a los levitas, 6 serán ciudades de refugio. ¿Para qué eran esas ciudades de refugio? Para que el homicida, el que tomó la vida de alguien sin culpa, se refugie allá, se refugie allí y no vaya a tener de pronto la venganza de los que fueron afectados. Las ciudades de refugio, de acuerdo al verso 11, eran ciudades donde los homicidas no culpables podían entrar. Entonces, ustedes ya van a ver las ciudades, cómo se van a distribuir. 3 ciudades a este lado del Jordán, 3 en la tierra de Canaán. O sea, ustedes pueden leer ya después la distribución de las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio están entre los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas son los llamados a enseñar. Entonces, a esta persona que sin culpa cometió un error, pues lo van lo van a instruir de nuevo para volver a ser, reinstalado dentro de su propia tribu. Pero si el homicida, nos sigue diciendo el texto, si el homicida lo hizo a propósito, el homicida tiene que morir. Aquí viene lo que es ya la pena de muerte. Si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. ¿Saben qué es lo que pasa con esto cuando hay una sentencia tan fuerte como una pena de muerte? Que la misma legislación fuerte va a hacer que nos cuidemos de actuar de una manera inadecuada, porque sabemos que es lo que viene. Aquí mismo en la Florida, aquí en Estados Unidos, en este momento se está tramitando por parte del gobierno que haya pena de muerte para los violadores de niños, y eso sería justo, completamente justo. Entonces, ¿por qué se tramita la pena de muerte? Porque al ponerla, si eso se aprueba y sale la pena de muerte para los que abusen de los niños, pues muchos se van a abstener de hacerlo por temor al juicio que pueden afrontar. Es lo mismo lo que pasa con lo que nos dice el Eterno. El Eterno nos llama a nosotros a vivir en paz. Siempre entiendan, es el enemigo el que ha metido
toda la violencia, la cizaña, todo. Él es el que vino para matar, robar y destruir. El Eterno quiere que nosotros vivamos en paz. Por eso pone una legislación fuerte. Ahora, si no fue con culpa y la persona va a la ciudad de refugio, allí va a ser protegido. Pero si esa persona decide salirse de la ciudad de refugio, pues ya va a venir bajo su propia responsabilidad al sitio inicial. Esto es muy importante de entenderlo. El Padre nos da una instrucción y nos guarda. Si nosotros nos salimos de la instrucción, ahí ya vamos nosotros por nuestra propia cuenta. No podemos pensar que nos vamos en desobediencia y que el Eterno nos va a guardar. Eso no es. El Eterno nos guarda mientras nosotros sigamos la instrucción de Él. Fíjense esto, la Torá es perfecta. Dice, estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida. Bueno, ya nos sigue dando toda la instrucción. No contaminéis la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Yahweh, habito en medio de los hijos de Israel. Él hizo la creación, era para que viviéramos en paz, como vamos a vivir en el milenio. Esto lo vamos a ver, no lo olviden. Siempre tenganlo presente en sus corazones. Recordemos que la Torá del Eterno es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. En números 36 nos lleva de nuevo a la petición que habían hecho las hijas de Zelofejad. Ustedes recuerdan que nos dijo en número 26 que querían, él no tuvo sino hijas mujeres y se estaba hablando de qué iba a pasar con la herencia. Entonces aquí dice que llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes y dijeron, el Eterno mandó a mi Señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión, pero también ha mandado, que el Eterno dijo, se van a distribuir la tierra así por sorteo. Pero dice, pero también ha mandado que dé la posesión de Zelofejad, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casan con alguno de los hijos de otras tribus, la herencia de ellas será quitada y devuelta a la familia inicial. Y ellas recibirán la herencia del esposo con el que se unan, si es que se casan con uno de otra tribu. Cuando viniera el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Yahweh diciendo, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Entonces, aquí se están estableciendo que leyes de herencia. Esto es lo que ha mandado el Eterno acerca de las hijas de Zelofejad, diciendo, cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Cualquier hija que tenga heredad en la tribu de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará para que los hijos de Israel posean la heredad de los padres. Fíjense que todo este tema de la heredad fue tan importante que la Torá lo toca en número 26, en número 27. También se menciona este mismo hecho en Josué 13 y en Primera de Crónicas 7. Ustedes lo pueden leer allí. Pero recordemos una cosa que es muy importante. Es muy importante. Yeshua afirmó, los mansos heredarán la tierra. ¿Y quiénes son los mansos? Los que se someten a la voluntad del Eterno, con humildad y con amor. Los que venimos y temblamos frente a la palabra del Eterno. ¿Saben por qué? Porque la palabra del Eterno es verdad. Así terminamos estas dos porciones de la Torá. Estas parashot las terminamos así, pero recordando que nosotros tenemos una heredad y esa heredad
nos la va a dar a nosotros Yeshua. Y solo siguiendo los pasos de Yeshua y obedeciendo la Torah, seremos parte de ese remanente que heredará la tierra. Nunca se les olvide, el remanente guarda la Torah y tiene la fe de Yeshua. Usted deja a Yeshua o lo vuelve un hombre cualquiera, hijo de José, perdió todo, salió, ya no es parte del pueblo. Usted se sale de la Torah para irse a los mandamientos de hombres y a los falsos dioses y a las supersticiones y a todo esto. Salió, perdió, ya no es parte de ese remanente que va a heredar la tierra. Recapacitemos y pensemos y examinemos si realmente nuestro corazón es un corazón con mansedumbre, con sometimiento al Eterno y con amor por Él. Porque el Eterno dijo que le amáramos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda el alma. Bueno, shalom, shalom para todos. En la próxima semana comenzamos otro libro de la Torá, más enseñanzas hermosas de parte del Eterno. Y yo espero que con lo de hoy podamos entender este tiempo final y saber a dónde ubicarnos bajo las alas del Todopoderoso, de la mano de Yeshua. Que el Eterno nos bendiga, nos guarde y que el Eterno tenga misericordia de todo Israel y traiga ese espíritu, el Espíritu Santo sobre toda la casa de Judá y la casa de Israel, para que nos mueva a reconocer el pecado que tenemos en medio nuestro. Bueno, hasta la próxima. Shalom, shalom para todos.